Continuar. Gracias, gracias Jorge. Gracias Jorge, gracias maestra. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a estas pequeñas asesorías, vamos a llamarles así, que la Asociación Mexicana de Mujeres Juzgadoras tiene para ustedes, para efectos de poder pues nuestra intención es netamente didáctica, que ustedes puedan tener un apoyo para efectos de presentar un excelente examen en este concurso de oposición libre para acceder al cargo de secretarios instructores. El día de hoy, pues continuando con con toda esta actividad, pues tenemos la presencia de la doctora Gladys Morales. La doctora Gladys, me voy a permitir leer una breve semblanza de su extenso y vasto currículum. Además, es una persona muy preparada, además de que pues tenemos la fortuna de que muy accesible y pues tiene mucho interés en que nosotros aprendamos y pues tengamos muchas herramientas para poder presentar un muy buen examen. Ella es doctora en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. También es maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. Ella es investigadora, sus líneas de investigación se ubican en los estudios de política judicial y análisis empírico del derecho, con enfoque en la difusión de precedentes judiciales en el ámbito estatal y sus intersecciones entre el género y acceso a la justicia. Actualmente es investigadora jurisprudencial en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctora, es un honor para nosotros tenerla aquí, apoyándonos. Le cedo el uso de la voz, a todo el personal que está, a todas las personas que están ingresando. Pues el tema de precedentes creo que no está en mejores manos que usted, que nos puede apoyar ampliamente con su vasta experiencia en este tema. Le cedo el uso de la voz. Muchas gracias por su apoyo. Al contrario, jueza Dulce, muchísimas gracias por invitarme, por considerarme, a la Asociación Mexicana de Juzgadoras por la iniciativa de generar estos espacios de discusión y sobre todo de apoyo colectivo. Es realmente importante y me entusiasma mucho que me hayan invitado. Por supuesto, a la jueza Gaby y a la jueza Karen, que también estuvieron como al inicio de la invitación y bueno, y con quienes he tenido como posibilidades de intercambiar varias ideas. Me da muchísimo gusto también agradecerle a las personas que están aquí, pasando su tarde antes del puente. De verdad, bravo, bravo por su compromiso. Vamos a procurar o procuraré hacer de estas 2 horas que están dedicando, en lugar de estar ya, digamos, descansando o con sus familias, vamos a procurar que sea lo más útil para ustedes y que pueda realmente como darles alguna base o piso mínimo que les auxilie ya en el estudio del temario para su examen. Entonces, si les parece, vamos comenzando. Agradezco muchísimo a quien pueda encender sus cámaras. Sé que no todos tienen acceso, pero ayuda mucho para quienes impartimos clases, saber un poco con quién estamos hablando. Em, Tenemos la ventaja de que seguramente varias de ustedes están conectadas desde diferentes partes de México, pero justo si no puedo verles, no sé a quién le estoy hablando, no sé si se está entendiendo, y también es un poco más difícil para quienes nos toca impartir este tipo de cursos, como imaginarnos hacia quién nos estamos dirigiendo y podemos ya sea volar hacia el infinito y comenzar casi a hablar con nosotras mismas sin realmente como recordar que estamos dando una clase. Entonces,
Les decía, gracias a quienes pueden abrir sus cámaras. Vamos a estar atentas al chat y también si quieren participaciones, digamos, en línea, dudas muy puntuales, abrimos los micrófonos también. Vamos a hacer como a lo largo de la sesión algunas como cortes de caja para dar espacios de preguntas o comentarios y no, sobre todo no esperar como al final, porque se nos pueden olvidar o luego hay que regresar, se pierde la idea. Entonces me parece que es un poquito más efectivo si al final como de cada bloque temático tenemos un espacio de intercambio. De todas formas, si tienen como dudas muy puntuales, también las pueden ir colocando en el chat y yo aprovecharé esos espacios para también responderlas o bien luego las puedo ir viendo y puedo decirles, eso lo vamos a ver más adelante o incluso al momento responder. Entonces, vamos a comenzar. Hay una presentación que preparé para ustedes. Voy a compartirla. Es realmente lo que me pudieron las juzgadoras tratar con ustedes. Es realmente un tema muy amplio y seguramente cada docente que han tenido les dice lo mismo, ¿no? Es muy difícil aterrizarlo en 2 horas, pero lo que vamos a hacer es establecer como pisos mínimos y sobre todo lo que voy a hacer es procurar compartirles mis recomendaciones personales de cómo aproximarse al estudio del precedente y sobre todo como a las reglas del precedente y generar como una lógica detrás, o sea, que ayude que cuando ustedes vayan a los textos o a la Constitución o a la ley de amparo a estudiar, pues tengan como una guía mental de exactamente con qué fin y con qué propósito están repasando y ya puedan como tomar decisiones de qué me aprendo, qué es más complejo y estructurarse y ordenarse. En principio, les decía, bueno, como les decía la jueza Dulce, yo trabajo con precedentes judiciales desde hace aproximadamente 7 años, mucho antes, o sea, bastante antes de la reforma. Hago estudios empíricos y también, digamos, desde hace algunos años imparto muchas clases, casi una vez por semana imparto alguna clase que tiene que ver con aplicación de precedentes y también desarrollamos en el Centro de Estudios Constitucionales, tenemos una línea específica de investigación dedicada al análisis de precedentes, entonces también quiero compartirles dónde ustedes podrían obtener como material de estudio y estos elementos y sobre todo una vez que aprueben el examen, o sea, como manifestando que ustedes van a aprobar el examen, ya desempeñándose como secretarios y secretarias, donde podrían tener algunas herramientas para aplicar precedentes o para conocer sobre todo precedentes constitucionales. Entonces vamos a ir de lo más general a lo más particular y sobre todo voy a procurar cómo aterrizarlo en experiencias prácticas o compartirles esto. Les digo algunos tips, algunas recomendaciones, pero sí en algunas partes va a ser un tema, digamos, como más teórico que no podemos obviar, porque justamente esos fundamentos teóricos son los que nos ayudan a entender los porqués de las normas. Las normas pueden cambiar, los sistemas se modifican, pero si entendemos la razón de ser de, por ejemplo, qué es el precedente, esas normas, aunque cambien mañana, tenemos ya como ese fundamento lógico que nos ayuda a comprender y sobre todo ya entender por qué existe una disposición en este sentido y no otro. Entonces, por eso quiero comenzar como, como con esta parte y como recomendarles esta, digamos, esta imagen es una forma en la cual visualizo el estudio del precedente, sobre todo cuando estamos comenzando, ¿no? Hay ciertos elementos teóricos que debemos comprender, que es lo que conocemos más como una teoría general del precedente. Y esto es que justamente el precedente judicial es una figura jurídica, una institución jurídica que existe en varias partes del mundo, sobre todo bueno, en los sistemas jurídicos eh, contemporáneos. Existe esta figura con diferentes reglas. Entonces hay una razón de ser, una noción general de lo que es un precedente y cuáles son, digamos, sus fundamentos, sus fines. Y esto es lo que les voy a compartir como algunos elementos generales de la teoría general del precedente, las razones de ser. Después tenemos como una segunda dimensión, que son las reglas del precedente en México y que es fundamentalmente
o sea, en el sistema jurídico mexicano hoy en día, cuáles son las reglas específicas o los sistemas para crear, cambiar un precedente, aplicar un precedente. Y para entender estas reglas necesitamos conocer un poco de teoría general del precedente, por supuesto. Em, y un poco de, digamos, ¿dónde estudiamos esto? Las reglas están contenidas desde el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el título cuarto de la Ley de Amparo, el Acuerdo General 1/2021, y también tenemos, digamos, reglas sobre la creación o cambio de precedentes en la propia jurisprudencia. Criterios sobre los criterios judiciales, básicamente. Entonces, estas, digamos, son fuentes normativas. Y me parece que para su examen, por ejemplo, algo que necesitan como conocer es tener nociones básicas de teoría del precedente y conocer muy bien las reglas para la creación, modificación, cambio, aplicación de precedentes en México. Y hay una tercera dimensión que no vamos a estudiar tanto en este curso, que son problemas prácticos. Las reglas no responden todo, la teoría no responde todo. Entonces, una vez que ustedes estén, digamos, ya en la práctica, ya en la función de secretarios o secretarias, se van a encontrar con algunos problemas prácticos que no resuelve la norma, como en muchas dimensiones del derecho no está resuelto, o bien como algunos problemas o decisiones que se tienen que tomar en el marco, sobre todo de la reforma constitucional de 2021, a la que me referiré a continuación sobre, o sea, es formalmente cuando se introduce el sistema, el nombre de ese término de precedente, aunque desde la teoría general del precedente, los precedentes existen en México desde mucho antes de 2021, pero bueno, básicamente el término ingresa con la reforma constitucional de 2021 a México, se vuelve más cotidiano. Hoy hablamos sin duda de precedente. Hace 7 años, cuando yo comencé a trabajar con precedentes, todo el mundo me decía que los precedentes solamente existían en los Estados Unidos o en el mundo anglosajón. Y justamente esa es como una gran postura teórica, ¿no? Decir los precedentes existían desde antes de la reforma de 2021 con otras reglas. Lo que se modifica a partir de 2021 son las reglas específicas para la creación, cambio y aplicación de precedentes. Pero eso trae consigo diferentes, digamos, retos para la judicatura, donde por supuesto estarán incluidos los tribunales laborales. Hay retos, hay problemas específicos, normas nuevas que todavía no sabemos cómo vamos a resolver, o sea, que les tocará a ustedes en algún momento tomar una decisión y tomar una postura, y también la propia Corte, por ejemplo, irá a través de sus propios precedentes sentando los alcances de estas reglas nuevas para la creación de precedentes en México. Entonces, les digo, hay todavía una dimensión que resolver. Pero en esta clase, justo como está pensada en ayudarles a ustedes a resolver un examen, pues no nos vamos a enfocar tanto. Lo que les quiero decir es que siempre hay muchísimo más que estudiar y que eventualmente ustedes se van a enfrentar como a otros temas ya en la práctica. Y por supuesto, estas dudas pueden surgir a lo largo de la sesión. Algunos de ustedes ya estarán como presentando algunas dudas específicas sobre la aplicación de los criterios de la Corte, por ejemplo, bajo el nuevo sistema de jurisprudencia por precedentes, y son completamente válidos porque, de nuevo, no todo está resuelto y muchas cosas las tendrán que ir resolviendo sobre la práctica y tomando posturas y esperando a ver qué dice la Corte y esperando qué dicen los colegiados, y así de manera colectiva ir como redefiniendo los alcances de las normas. Entonces, eso es lo que quiero compartirles de inicio. Y también comenzar, o sea, sí quiero dedicar un momento a hablar de qué es el precedente, porque les decía justamente en nuestra formación jurídica, hemos concebido, no solamente, digamos, yo, varios de ustedes hemos concebido los precedentes como una figura extranjera, como algo que es ajeno a la tradición mexicana y que es algo completamente nuevo, ¿no? Y Camilo Saavedra, un compañero investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, él habla de la reforma si es una revolución o una continuidad de un cambio que ya venía como, digamos, desarrollándose a través del tiempo. Lo que yo les propongo es pensar
o concebir al precedente. Ahorita vamos a ver qué es, cómo se come, cómo se ve un precedente, pero antes sí, como invitarles a pensar que el precedente judicial está en el corazón de la decisión judicial. La toma de decisiones judiciales siempre implica interpretar. Interpretar hechos, interpretar normas, hoy en día nacionales, internacionales. Y en el caso de la Suprema Corte de Justicia y los colegiados, interpretar también, hacer control de constitucionalidad o de convencionalidad. Siempre digamos, la función de un órgano jurisdiccional, no solamente de parte de las y los juzgadores, sino o se implica de todo el órgano jurisdiccional y ustedes como futuros secretarios y secretarias instructores implica que analicen el caso y resuelvan problemas jurídicos particulares. Y cuando se resuelve un problema jurídico, en esa función de interpretación, de adjudicación, en ese punto está el precedente. Y por esto, quienes, digamos, defendemos teóricamente la existencia de precedentes en México desde antes de 2021, decíamos, bueno, una cosa es que no todos los órganos jurisdiccionales puedan establecer jurisprudencia. Una cosa es que no llamáramos a la jurisprudencia precedentes, pero las y los juzgadores, cuando aplican derecho, interpretan normas o hechos, están estableciendo criterios. Y creo que eso es más cercano a nuestra tradición, ¿no? Cuando hablamos del criterio del tribunal, el criterio de la sala, eso que conocemos como el criterio del juzgador, ahí está el precedente, en esa parte. Y es elemental para tomar decisiones judiciales. Ahora bien, que yo les diga existían precedentes en México desde antes o desde, digamos, desde siempre, no quiere decir que no hayan diferencias con digamos, como la noción de precedente en el mundo anglosajón y la noción de precedente en México. O sea, digamos que es una especie de una figura amplia como el proceso judicial. Y siempre pongo este ejemplo, ¿no? El proceso judicial es una figura jurídica abstracta, ¿no? Existen procesos judiciales en España, en México, en Colombia, en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, o sea, existen procesos. Ahora, ¿cuáles son las reglas de esos procesos? Pues obviamente cambia en cada país, del tipo de proceso, de tal. Entonces, en un primer momento, podemos estudiar al precedente, digamos, en términos muy amplios, como esa figura jurídica y además estudiar qué representa el precedente en cada sistema jurídico. Y ahí sí ha habido diferencias no solo entre países, sino también entre tradiciones. Y aquí hay como un poco digamos, estas diferencias que les voy a compartir a continuación digamos, se han ido traslapando, se han ido desdibujando. En un tiempo, pensemos, antes en los años 50, que fue cuando comenzó a hablarse del precedente como una figura anglosajona y ajena al derecho civil, ajena a los países de tradición romano-germánica como México, existía como una división pensada en el papel de las personas juzgadoras. En el mundo anglosajón, y pensemos sobre todo en los Estados Unidos como ejemplo, porque lo tenemos cerca y siempre digamos, hemos hecho referencia. La figura de la persona juzgadora o de los órganos jurisdiccionales desde inicio se admitió como una función enteramente analítica, de interpretación. En cambio, en los sistemas de tradición civilista como México, entendimos en un primer momento, hoy esta es una visión, les digo, bastante superada, pero hoy en la tradición civilista, originalmente, la persona juzgadora era concebida como un aplicador mecánico de las normas. ¿Dónde estaban las respuestas a los problemas jurídicos? En la norma. ¿Y qué hacía el juzgador? Aplicarla, sin más. Y mientras menos interpretara, mejor juez. Así era como un modelo de persona juzgadora que estuvo vigente en México por mucho tiempo. Hoy ustedes sabrán que esta visión ya no responde a lo que se exige a una persona juzgadora y por ende a su equipo. También haber como digamos, para en el mundo anglosajón haber admitido que las y los jueces interpretaban derecho o hechos, implicó
que se establecieran límites a esta interpretación. Y este límite es el principio del stare decisis, que significa, es una frase en latín, luego, o sea, quienes no están como muy a favor de la reforma me dicen que por qué usamos términos en inglés y que por qué, pero el stare decisis es un término en latín, o sea, que sirve como para hablar de una noción general y que acá, digamos, la usamos, no está tan vigente en México, pero en los países como los Estados Unidos, el stare decisis habla, es un principio que rige la función jurisdiccional y la interpretación y la creación de derecho de fuente judicial. Si las y los jueces interpretan normas y a partir de esa interpretación establecen reglas, derecho de los jueces, como dice Diego López Medina, el límite es que si establecen una regla para un caso, cuando tengan un caso similar, tienen que resolver de manera similar, aplicando el mismo marco. Si tú tienes una controversia, digamos, de pago de salarios caídos, y perdón que me inventé algo muy abstracto, no conozco poco de derecho laboral en sí, entonces están resolviendo algo que tiene que ver con salarios caídos, aplican el mismo marco normativo, ¿no? La Ley Federal del Trabajo, convenios, no lo sé. Y dentro de ese como marco normativo que aplican, pues también incluyen criterios judiciales. Ese mismo marco debe ser usado para casos similares y ese es el principio del stare decisis, porque al no hacerlo, entonces la persona juzgadora está tratando casos iguales de manera distinta y eso no es, digamos, em, no es admisible en un sistema constitucional y democrático de derechos. En cambio, también digamos, en sistemas como México, Latinoamérica, justamente cuando esto no era, digamos, exigible, porque básicamente las personas juzgadoras tenían como restricción lo que decía estrictamente la norma. Entonces no se preveía que trataran casos similares de manera distinta porque a rajatabla tenían que aplicar las reglas. Y no, digamos, no enfrentamos a este problema porque no admitimos de origen que las personas juzgadoras interpretaban el derecho. Por eso el principio del stare decisis se desarrolló en otros países y no en México. ¿Cuál era también otro criterio? En México y en varios países de Latinoamérica o de tradición civilista, a los precedentes los conocimos con el término de jurisprudencia. Es decir, sí se admitía que en ciertos casos se podía interpretar la norma y justamente se podía interpretar cuando la norma no fuera clara o cuando existieran antinomias. Esto es contradicción entre un artículo, por ejemplo, y otro artículo, una antinomia, entonces hay que resolverlo. ¿Y quién lo resuelve? Pues un juez, ¿no? Una jueza. Solamente en esos casos. Y a esa interpretación la llamamos jurisprudencia. ¿Y cuál fue la regla que se estableció como límite a la jurisprudencia? El criterio de reiteración. 5 decisiones en el mismo sentido, sin ninguno en contrario, para que esa interpretación tenga carácter de regla. Ese criterio pueda ser aplicado en casos futuros. Ahí vino la restricción al derecho de fuente judicial. En cambio, les decía, en los países anglosajones, el principio fue la regla del stare decisis y también un criterio de jerarquía judicial que se aplica también en México, ¿no? ¿Quién puede, o sea, cuál, y lo vamos a ver en las reglas específicas? ¿Cómo sé que me obliga un precedente? Regla número 1, porque ese criterio, ese precedente judicial fue establecido por un órgano de superior jerarquía. La jerarquía en las reglas del precedente, la jerarquía judicial es esencial para entenderlo. También estas, digamos, reglas para la creación de precedentes, en países como Estados Unidos, la única manera de conocerlas es metiéndose a analizar todas las decisiones judiciales de la Corte Suprema norteamericana o de la Corte Suprema del Canadá para poder identificar las reglas que rigen la creación, cambio de precedentes, aplicación de precedentes. Son las propias cortes las que determinan los alcances de su jurisprudencia, digamos. En cambio, en México y en otros países tenemos un sistema reglamentado de precedentes. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos normas escritas de fuente legislativa. Las y los legisladores establecen las reglas para la creación y cambio de precedentes. ¿Dónde está esto? En la Constitución mexicana, en la Ley de Amparo y en una medida menor en los propios acuerdos generales del Pleno de la Corte y en sus propios precedentes. Pero digamos, el corazón está definido vía legislativa.
Esto es una gran diferencia que todavía se mantiene. Y les digo, esta noción sobre todo se ha ido desdibujando y a nivel teórico se identifica que esto viene cambiando sobre todo cuando se establecen cortes constitucionales. Cuando tienes una corte constitucional y dices vas a ser el intérprete autorizado de la Constitución, ahí mismo se advierte que las y los jueces pues interpretan normas y comienza a derrumbarse esta noción de que las y los mejores juzgadores son aquellos que no interpretan nada y que aplican de manera mecánica las normas de fuente legislativa. Cuando nacen las cortes constitucionales, por ejemplo, en México, esta noción de qué representa una persona juzgadora y cuál es su función comienza a erosionarse. Y cada vez nos acercamos más a una noción donde las personas juzgadoras interpretan, se admite que crean derecho. Y esto no con crean derecho no quiero decir que crean normas legislativas, que van a crear un código, no, sino que al resolver casos concretos generan reglas de adjudicación. Y esto es lo que hablamos de derecho de fuente judicial. Sí lo crean y tienen reglas y tienen límites y tienen restricciones, por supuesto. Esa es como la noción más general que les puedo hablar como de qué es un precedente versus la jurisprudencia. Y por esto nos hablamos hoy en día en términos muy generales, hablar de precedentes como este término amplio donde se incluye a la jurisprudencia. Eso es como les quiero proponer. Sí, una noción muy general de precedentes es aquel razonamiento, doctrina, criterio, regla o principio que guiaron la resolución de una controversia. Y ojo, no es la resolución de la controversia en sí. No es ordénese el pago de salarios caídos. No es ordénese la reinstalación. Esa es la decisión judicial. Pero para llegar a esa decisión, probablemente, muy probablemente el tribunal, el juzgado, el colegiado o la propia corte tuvo que resolver un problema jurídico de fondo. Tuvo que haber interpretado hechos o derecho para poder arribar a esa decisión. Y ahí, les digo, está la noción general de precedente, en ese criterio o regla que tuvo que establecerse para entonces poder tomar la decisión final. Un poco de manera gráfica, lo que les quiero compartir es esto, es algo que he comenzado a usar en mis clases, ¿no? Pensar cómo se distingue un precedente de otras partes de la sentencia. En México también hubo un punto en el cual, cuando comenzaron a hacerse públicas las sentencias, hablaba y en el semanario judicial se crea un apartado que lo habrán visto ustedes. Ustedes díganme, por favor, si lo han visto, donde habla de precedentes y a dónde nos remite a sentencias. Entonces, en un punto comenzamos a hablar de precedentes como sinónimo de sentencia por esta ventanita del semanario judicial. Pero ojo, el precedente no es la sentencia. La sentencia contiene precedentes. Y una sentencia contiene diferentes tipos de argumentos. Si analizamos así de manera esquemática, tienen los hechos del caso, los antecedentes, pensemos de un juicio de amparo, y luego hay una serie de argumentos, los considerandos de la sentencia, donde el tribunal o el colegiado, el órgano jurisdiccional, dan las razones de su decisión. Y en esos argumentos están contenidos en medio de esos argumentos, donde nos dan conceptos, donde nos citan artículos, donde tal, en medio de eso podemos extraer el precedente, esa interpretación de una regla. Y en el conjunto, esos argumentos, esos considerandos, nos justifican la decisión, que la decisión es distinta. La decisión ampara y protege, la decisión es, ¿tiene razón el trabajador? ¿No tiene razón el trabajador? Esa decisión estuvo, digamos, precedida por argumentos, por razonamientos. Y de todos esos razonamientos y argumentos, una parte van a ser los precedentes. Otra parte van a ser las normas de fuente legislativa, otras partes van a ser una relación de hechos, otras partes van a ser, o sea, y esto es lo complicado de hacer un análisis de sentencia buscando precedentes, que tenemos que hacer como una búsqueda del tesoro, ¿no? O sea, identificar dónde está el criterio que fundó esa decisión. ¿Dónde estuvo la interpretación? ¿Dónde está la regla, el parámetro, el mecanismo que estableció en ese caso el tribunal, el juzgado, para arribar a una decisión? Y
si extraemos este precedente, digamos, la característica del precedente, además de que es una regla, un criterio, un estándar, es que se puede aplicar a casos futuros. ¿Cuál es la exigencia? Que sean casos similares. No iguales, porque ustedes sabrán bien, ningún caso es igual. Pero si nos obliga el caso A analizar un artículo de la Ley Federal del Trabajo y luego tenemos un caso B donde nos piden analizar ese mismo artículo, entonces es un caso similar en términos de que tenemos que analizar la misma norma, aun cuando, por supuesto, va a tener sus diferencias. Adelante, Fátima. Hola, buenas noches. Buenas noches. Tengo, o sea, de lo que explicaste ahorita, me queda como más claro qué implica el precedente, pero me surge la duda es que cuando nosotros lo vemos publicado en el semanario judicial, pues aparece como precedente, pero es toda la resolución, o sea, o toda como tal, la ejecutoria, ¿no? Y Ujú, entonces, me genera como esa duda de ¿por qué se le llama entonces precedente como al completo, o sea, al conjunto de, si únicamente va a ser como el argumento central o los argumentos centrales y de ahí viene la segunda duda? Entonces, ¿cómo puedo entenderlo? Es que no me quedó claro, no me quedó muy claro. O sea, cuando hablas de interpretación de una regla, ¿estamos hablando de un precedente? ujú. Ese sería como el significado, digámoslo así, y En- por qué toda la resolución la llamamos como precedente. Y eso me genera como ujú. esa duda. Bueno, una la llamamos, hemos en México equiparado la sentencia al precedente erróneamente. Una es un error. Una es un error. ¿Por qué cometimos ese error? No porque, ay, no sabíamos, ¿no? Sino porque en el Semanario Judicial de la Federación solamente se publican, como ustedes saben, tesis. Pero hace unos 10 años, y esto se las iba a contar más adelante, pero digamos es importante, hace unos 10 años en la Corte se dieron cuenta que la reforma constitucional que estableció la primera reforma de 1995, que introduce las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, establecía que lo que vincula no son las tesis, sino las razones contenidas en la decisión fundamentales para tomar la sentencia, para tomar la decisión, ¿no? Entonces, en la Corte dijeron, ¿saben qué? Ya no vamos a hacer tesis de acciones y de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Si ustedes ven, desde hace muchos años no existen tesis. Entonces, esas decisiones, pues había que analizar la sentencia. Y como no existía un rubro en el semanario judicial, se creó un rubro al que se le llamó precedente, donde se contenían las sentencias. Y entonces comenzamos por práctica a hablar a toda la sentencia como precedente. Fue un error, o sea, fue una decisión, digamos, práctica en el semanario para distinguir los criterios establecidos en tesis de aquellos criterios contenidos en las sentencias derivadas de acciones y controversias. Pero eso nos llevó a tener una idea errónea de lo que es un precedente. Entonces, corrijamos hoy un precedente y si quieren como una noción legal, que esto sí les puede ayudar para su examen, en México precedente son las razones que fundan la decisión, las razones necesarias para la decisión, conforme al artículo 94 constitucional. Las razones necesarias para la decisión contenidas en la sentencia, artículo 94 constitucional. Eso así como si tienen un post-it en su pantalla de su computadora, pongan esa fracción del artículo 94 constitucional, porque esa es, digamos, en México la noción legal de precedente. Ahora, ¿cómo identificamos las razones que fundan la decisión contenidas en la sentencia? Esa es otra cosa, que ahorita les voy a compartir algunos elementos, ¿no? Pero, digamos, en esencia es eso. Lo que le tenemos que dar es contenido para identificar esas razones. No sé si te respondí, Fátima. Tú dime. Sí, mil gracias. Súper. No, gracias a ti por la pregunta. Entonces, justo acá, como en esta gráfica, voy a regresar como a la presentación. Si ustedes ven, justamente les ponía acá, ¿no? La sentencia contiene, la sentencia es como el universo, contienen diferentes tipos de argumentos. Podemos distinguir la decisión del precedente, ¿no? Extraer esas razones que justifican la decisión.
y son previas, es distinto. Y además, algo que distingue, por ejemplo, la decisión, es que las decisiones judiciales tienen efectos interpartes, por ejemplo. Sobre todo en un, digamos, pensemos en un juicio de amparo laboral. ¿Y en dónde va a tener efectos? Pues entre las partes, la que promovió el juicio y a quien afecta, ¿no? El amparo y a quien lo afecta. Pero en cambio, el precedente, que es ese criterio, esa regla que muchas veces deriva de la interpretación judicial, puede ser usada para otros casos. Y eso no quiere decir que estemos, digamos, rompiendo este principio constitucional que no se pueden resolver casos por analogía, porque no estamos aplicando la decisión. O sea, no estamos resolviendo dos casos iguales. O sea, no estamos aplicando la misma decisión a dos casos. Estamos aplicando el mismo marco normativo para resolver dos casos que son similares. Y eso no está prohibido constitucionalmente. Eso es parte de la práctica judicial. Es más, tú puedes aplicar un precedente establecido en un caso previo, lo aplicas a un caso futuro y tu decisión puede ser otra. Porque en los casos hay diferentes problemas jurídicos que admitir. Y esto es como una parte que distingue al precedente, ¿no? Puede ser aplicado en casos futuros, pero eso no significa que estés resolviendo dos casos iguales. Significa únicamente que estás aplicando el mismo marco normativo a casos iguales y puedes arribar digamos, a decisiones distintas. O bien a decisiones iguales, pero porque el propio caso te lo exige, no porque estés resolviendo por analogía. Y esto es distinto a también las tesis. O sea, vamos a ver tantito más adelante qué es o sea, por qué tenemos las tesis y qué papel juegan las tesis, pero las tesis es una manera de comunicar el precedente. ¿Qué hace una tesis? En la tesis, quien elabora la tesis, por ejemplo, un secretario de tribunal colegiado o un secretario de estudio y cuenta en la segunda sala, lo que hace es que analiza la sentencia, extrae el precedente y lo coloca en una tesis. Entonces tenemos ya extraído y por eso son importantes las tesis, ¿no? Pero estas tesis pueden, digamos, el precedente no existe por la tesis. La tesis es consecuencia de que exista un precedente contenido en la sentencia. Otra vez, no confundamos al precedente con la sentencia y tampoco confundamos al precedente con la tesis. La tesis es una manera, una vía autorizada legal de comunicar el precedente que antes fue establecido en una sentencia. Y tienen diferentes nombres, o sea, en la mayoría de los países hay relatorías de precedentes, o sea, te comunican, por ejemplo, un extracto de la sentencia, un resumen de la sentencia. En México tenemos las tesis, en Brasil tienen las súmulas, que son muy parecidas a las tesis, en Italia tienen las máximas, o sea, pero de nuevo, estas formas son, digamos, estrategias que las Cortes Supremas han diseñado para poder comunicar de manera más directa, más efectiva sus precedentes, pero de nuevo, no los confundamos con lo que es el precedente en sí. Pregunta de examen, ¿las tesis son precedentes? No, las tesis contienen precedentes. ¿Me estoy explicando? Espero no estarles revolviendo, ¿eh? Si ustedes me dicen sí. Y por favor me van diciendo a través del chat o pueden levantar la mano igual que Fátima. Me ayudaría mucho también ir conociendo como sus dudas. ¿Por qué los órganos jurisdiccionales crean precedentes? Bueno, aquí por el tiempo no voy a como introducir mucho, pero esto se los dejo como para la reflexión, ¿no? ¿Cuáles son las razones de que existan precedentes? Y uno de ellos es esencialmente la práctica judicial. Cuando ustedes sean secretarios y secretarias instructoras, no será lo mismo que resuelvan un caso el primer año que después de 5 años en la función. O sea, aprenden de la práctica, van conociendo los casos, conocen sus propias reglas, fijan su propio criterio. Entonces es, digamos, una consecuencia natural de la función jurisdiccional de un órgano. Pero les digo, no quiero como detenerme en esto porque, digamos, es más teórico y no creo que les ayude muchísimo para su examen, pero sí les invito como a reflexionar por qué existen los precedentes y sobre todo por qué los usamos. Y un poco
una noción que puede, y esto se lo copié a Diego López Medina, o sea, que es investigador también del Centro de Estudios Constitucionales y es autor de un libro que a todos quienes estudiamos presentes en Latinoamérica nos cambió la vida, que se llama El Derecho de los Jueces, que fue de los primeros libros sobre precedentes en Latinoamérica. Entonces, Diego habla de los precedentes como un camino o una vereda a seguir. Cuando tenemos que resolver un caso, es como si estuviéramos caminando, ¿no? Como si estuviéramos queriendo llegar a algún lugar. Y pensemos que estamos transitando y quiero llegar a una cascada. ¿Por qué me voy a ir por el monte si ya hay un camino hecho? El precedente es ese criterio, una interpretación que hiciste en el pasado que te puede ayudar a resolver de manera más eficiente casos en el presente. Seguimos veredas que ya transitamos. Y este precedente puede tener diferentes manifestaciones o tipos. O sea, hay precedentes que se conocen como orientadores, que en México, antes de la reforma, hablábamos exclusivamente de las tesis aisladas, ¿recuerdan? Criterios que no son obligatorios, pero los puedes usar. O sea, también tenemos en nuestro sistema jurídico reglas para cuándo saber si un precedente es obligatorio, que hemos llamado en México jurisprudencia, o bien es un criterio aislado u orientador. Cuando tú usas un criterio orientador, te apropias de ese criterio y lo usas como propio, ¿no? Nadie te obliga, pero te ayuda a tomar una decisión. En cambio, los precedentes que son vinculantes, que hemos llamado de nuevo en México jurisprudencia, son obligatorios. Si la segunda sala de la Corte estableció un criterio por mayoría de 8 votos de 4 votos o más en la segunda sala, o bien el pleno de la Corte por mayoría de 8 votos, lo cumplen porque lo cumplen. O sea, no hay, digamos, es vía jerarquía, se tiene que aplicar. Interpretó la Corte un artículo del convenio de la OIT a la luz del artículo 5 constitucional y demás. Ese criterio, si lo resolvió la Corte por mayoría, es vinculante. Si no lo aprobó por mayoría, entonces es orientador, puedo o no puedo aplicar. Y eso, digamos, esta noción ya la conocíamos, ¿no? También hay una noción, esta es más teórica, no es tanto, no la van a encontrar en las normas, es de nuevo más de la gente que estudiamos precedentes de manera, digamos, académica, y es que los precedentes se transmiten también de manera vertical, o sea, en la jerarquía judicial pueden ser establecidos por un órgano de superior jerarquía y aplicados por todos los órganos de inferior jerarquía. Y ese es un precedente que conocemos como precedente vertical o que se transmite de manera vertical versus los precedentes horizontales, que los precedentes horizontales siempre son orientadores o son aislados, criterios aislados. ¿Por qué? Porque pensemos que el primer tribunal colegiado en materia del trabajo tiene un criterio y estableció, lo reiteró, ¿no? Lo reiteró y sigue y tiene el carácter de jurisprudencia. Ese criterio no es vinculante para el segundo tribunal colegiado en materia del trabajo. Únicamente es vinculante para los juzgados, para los poderes judiciales estatales de su circuito, etcétera, vía jerarquía. Pero si es horizontal, es decir, si es entre el primero y el segundo tribunal colegiado, los criterios de uno no son vinculantes para el otro, porque si no, estaríamos generando en la práctica una jerarquía. O sea, si decimos que los criterios del primero son vinculantes para el segundo, entonces en la práctica el segundo colegiado estaría supeditado a las decisiones del primer tribunal colegiado. Y eso rompe con la estructura judicial. Entonces siempre piensen, ¿no? ¿Cuándo va a ser obligatorio un precedente? De inicio, cuando sea ese criterio sea adoptado por un órgano de superior jerarquía y en México la regla es la votación o la reiteración. La votación en la corte, la reiteración en colegiados. Si es un órgano de mi misma jerarquía, no me vincula. Puede ser orientador. ¿Lo puedo aplicar? Sí. ¿Es útil? Sí, pero no estoy obligado o obligada. ¿Queda un poco clara esta parte? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Cómo vamos? ¿Más o menos? Vamos a tratar de poner como algunos ejemplos, digamos, más claros.
Entonces les decía, en México estamos, digamos, bajo no desde ahora, que les digo, la reforma constitucional de 2021 ya introduce como tal el término precedente a la Constitución, pero básicamente desde que a la Corte se le reconocen funciones de un tribunal constitucional en 1995, ahí comenzó un proceso de transición de un sistema tradicional de jurisprudencia a un sistema de interpretación. Como se pensaba que los cortes, los tribunales, los juzgados no debían interpretar normas, se hacía únicamente de manera excepcional. Y solamente ese criterio iba a tener carácter de precedente de jurisprudencia cuando se reiterara, que es una regla que existe en diferentes países, pero en México fue mucho más estricta. Es una regla que data del siglo XIX y que, como muchas cosas en nuestro sistema jurídico, le debemos a Ignacio Vallarta. En otros países, la regla de reiteración son 3 decisiones en el mismo sentido sin ninguna en contrario. En México establecimos 5 reglas en el mismo sentido sin ninguna en contrario. Y es básicamente como nos enseñaron jurisprudencia, ¿no? O sea, yo recuerdo mis clases de constitucional y decía, ¿qué es jurisprudencia? 5 decisiones en el mismo sentido sin ninguna en contrario. Y ya, y nada más. Pero realmente, como ustedes se habrán dado cuenta, no solamente porque lo que hemos charlado hoy, ¿no? Sino por su propia experiencia, por cosas que hayan estudiado antes, la jurisprudencia es mucho más que las 5 decisiones en el mismo sentido. Pero bueno, lo aprendimos así, esa fue la restricción. Y les digo, digamos, como el parteaguas fue en 1995, cuando se le reconoce a la Corte atribuciones de control constitucional, y eso fue bien importante porque fue admitir que las y los jueces interpretan. Y además, al establecerse las acciones y controversias constitucionales, en la propia Constitución se establece que lo que vincula no son las tesis, sino las razones contenidas en la decisión. Y esa es una noción de precedente muy fuerte. Posteriormente, la reforma en materia de derechos humanos introduce de nuevo los tratados internacionales en materia de derechos humanos como fuente de derecho en México, y eso implica que comencemos a interpretar, digamos, con mayor potencia, ¿no? Y piensen, por ejemplo, en herramientas de interpretación como el test de proporcionalidad o el test de escrutinio estricto, el control de convencionalidad en sede nacional. O sea, todo eso implica que incluso un juzgador puede inaplicar una norma si es contraria a un tratado internacional. ¿Y qué tienes que decir? Crear criterios. O sea, ¿cómo sé, por ejemplo? Y también implica que se comiencen a reconocer derechos o a establecer reglas que no están contenidas en ningún código. Y les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿dónde está el derecho al libre desarrollo de la personalidad? El libre desarrollo de la personalidad es un derecho de fuente enteramente jurisprudencial. Lo desarrolla la Corte a través de la interpretación de diferentes normas, incluidas la Constitución. O en materia familiar, el derecho a la pensión compensatoria. Y en materia laboral también hay una serie de criterios que si vemos, tú dices en la Ley Federal del Trabajo, ¿dónde está? O sea, está en la Constitución. ¿Y por qué comienza a potencializarse esa interpretación con la reforma de 2021? Y entonces tenemos derechos enteros que han sido y reglas enteras que están contenidas en criterios judiciales, ya no solamente en códigos o en leyes. Y esta práctica comienza a ser tal que en 2021 lo que hace es reglamentarse prácticas que ya estaban y ahorita que ya se habían ido construyendo. ¿Cuál fue, digamos, el impacto directo de la reforma constitucional en materia de precedente o de jurisprudencia? En principio, una reforma al artículo 94 constitucional, donde les decía que está establecido, digamos, la definición legal constitucional de qué es un precedente. Y en este artículo 94, en diferentes, digamos, apartados, lo que nos establece párrafos es
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales a fin de lograr una adecuada distribución entre las salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así como remitir asuntos a los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito para mayor prontitud en el despacho de los mismos. Dichos acuerdos surtirán efecto después de ser publicados y está el Acuerdo General 1/2023. Y esto tiene que ver con que la Corte hoy en día tiene más atribuciones para seleccionar los asuntos que responde. ¿Y por qué necesita tener mayor, digamos, capacidad de seleccionar sus asuntos? Porque es un tribunal, o se espera que la Corte sea un tribunal de precedente. Es un tribunal que fija criterios que deben seguir otros tribunales. Entonces, esa fue como una parte de la reforma que igual ahorita no es como tan relevante, digamos, para su examen en términos de precedentes, pero sí tiene mucho que ver porque parte de ir consolidando a la Corte como un tribunal de precedentes y no como un tribunal, digamos, que aplica de legalidad, ¿no? Que esto, les decía, comienza desde 1995, como este esfuerzo de la Corte también. Y después nos dice el artículo 94. La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción. Básicamente lo que nos dice es, habrá una ley que es la ley de amparo y es el título cuarto de la ley de amparo. Si me preguntan dónde debo estudiar para mi examen, el título cuarto de la ley de amparo. Hagan esquemas, mapas conceptuales, eso seguramente les va a pedir porque es la base, es donde está establecido, eh, digamos, las reglas para saber cuándo un criterio judicial es vinculante, cuándo es orientador, cuándo puede cambiar, cómo se comunican, qué debe contener una tesis. Todo eso está en el título cuarto de la ley de amparo. Y también el artículo 94 establece la noción, les decía, legal, constitucional de que es un precedente. Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de 8 votos y por salas por mayoría de 4 votos serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. ¿Cuál es la consecuencia de esta reforma constitucional? Se elimina el criterio de reiteración para la Suprema Corte de Justicia. Se mantiene para los tribunales colegiados. Si los tribunales colegiados establecen jurisprudencia vinculante, sí, o sea, la jurisprudencia es vinculante, sí, pero 5 decisiones en el mismo sentido. Y cada decisión tiene que haber sido adoptada por unanimidad de votos en colegiado. Sin embargo, en la Corte, la Suprema Corte, a partir de 2021, puede establecer precedentes vinculantes con una sola decisión. ¿Cuál es el requisito? Que esta decisión haya sido aprobada por mayoría calificada en el Pleno, que son 8 votos o más, o en salas, 4 votos o más. Si tiene menos votos, es orientador. O sea, cambiamos en la Corte y tenemos 2 sistemas. Y esto es lo que la Corte ha llamado, bueno, no la Corte, sino la regla, la ley de amparo ha llamado el sistema de jurisprudencia por precedentes versus el sistema por reiteración que sigue operando únicamente en los colegiados. Y de nuevo, no confundamos el precedente, o sea, la noción de precedente, con un sistema de creación que es el sistema de jurisprudencia por precedentes, que es una manera de crear precedentes en la Corte. Otra manera de crear precedentes en colegiados es la reiteración. ¿Sí me explico con esta parte? Sé que es un poco tricky, no es tan, no es tan fácil, pues, o sea, trato como de explicarla de la manera más fluida posible, pero ustedes díganme, si no se entiende, hago otro esfuerzo, por favor, porque esto sí va a ser esencial, sobre todo para su evaluación y para sus funciones como secretarias o secretarios. Hay razones por las cuales se eliminó el criterio de reiteración en la Corte. Hay varias razones, tanto prácticas como constitucionales. Un elemento tiene que ver con la función de la Corte como tribunal constitucional. Y es que la Corte comienza a desarrollar, o sea, su labor es interpretar la Constitución. Entonces, si la Corte dice que un artículo de la ley de Baja California es inconstitucional, ¿cuántas veces necesitamos que diga que es inconstitucional? ¿5?
No bastaría que lo diga una vez para que tenga efectos. Y esto comienza a verse como en la práctica también. O sea, hay casos de derechos humanos como el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio, incluso, y eso es importante en materia laboral, hay varios derechos que tienen que ver con seguridad social, donde la Corte en un caso dijo, esto es inconstitucional y den acceso a la seguridad social a este perfil de trabajador o trabajadora, y las personas tenían que seguir litigando con lo que cuesta llegar a la corte, porque no es fácil ni en términos, ni en recursos, ni además el tipo de asuntos que resuelve la corte es muy específico. Entonces la corte ya había dicho, esto es inconstitucional y debe otorgarse el derecho a la seguridad social a este tipo de personas que tengan estas categorías. Y sin embargo, eso no bastaba y las personas tenían que seguir litigando. Y a veces hay derechos que, habiendo sido reconocidos, tomaron 5, 6 años y muchos esfuerzos de la ciudadanía para que realmente fueran obligatorios para otros tribunales. Y eso rompe con la esencia de un tribunal constitucional. Además, también esta regla de que solamente tiene que aplicar la reiteración ya se había roto desde 1995 y cuando comienza a operar la reforma en el 96. En términos de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, nunca existió el criterio de reiteración. Siempre fue la votación calificada. 8 votos o más en pleno, 4 votos o más en salas. Entonces no existía una razón por un mecanismo, una razón fundada, ¿no? Por un mecanismo exigir, digamos, reiterar criterios y en otro caso no. Y la ciudadanía, que lo único que tenía era el juicio de amparo, ahí sí 5 criterios. Pero si eras una autoridad y llegabas a la corte vía acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, entonces ahí sí valía el peso de las decisiones de la corte, era más porque comenzaba a valer desde la primera decisión. O sea, todo esto tiene como, lo que les quiero decir, y hay muchas más razones, es que la reforma de 2021 fue más bien una manera de ordenar y de sistematizar y de unificar reglas que habían viniendo cambiando desde hacía mucho tiempo. Entonces, de nuevo, no voy a profundizar en esto, pero hay el Centro de Estudios Constitucionales tiene un libro muy interesante que se publicó antes de la reforma, se publicó en 2019, que es el precedente en la Suprema Corte de Justicia, donde básicamente es un análisis previo a la reforma. Y en las consideraciones finales, ustedes pueden ver como varias razones o problemas prácticos que se identificaron y que eventualmente dieron pauta a la reforma de 2021, que es, digamos, lo que ustedes tienen que conocer muy bien para, para su examen y para sus funciones. Ahora bien, hasta aquí me he ido, digamos, un poco más general, dando algunos elementos, pero también es importante aterrizar estos, digamos, temas que son un poco más generales o abstractos con reglas específicas. Y lo que vamos a hacer en la segunda parte de la sesión es estudiar las reglas de creación y cambio de precedentes. Y cuando hablo de creación, también vamos a hablar de aplicación, vinculatoriedad. Y voy a procurar hacerlo de la manera más esquemática. Cada parte, digamos, la norma de precedente, el precedente en México, puede ser, digamos, clases en sí mismas. Como todo, ¿no? Podemos súper profundizar. Lo que voy a procurar es darles un piso mínimo, digamos, una ruta para que estudien. Y también si a alguien digamos, le interesa, estamos coordinando un curso con las Casas de la Cultura Jurídica sobre teoría y práctica del precedente en México, donde son diferentes ponentes y también analizamos diferentes aspectos. Y son 8 sesiones. Entonces también pueden hacerlo. Pero sé que están muy ocupados solamente si les interesa, no quería dejarles como pasar la invitación. Sin embargo, pues ahorita vamos a estudiar algunos elementos generales, comenzando por la creación de precedentes. Y es básicamente quién puede establecer un precedente, cuándo se establecen y cuándo son vinculantes, o cuándo son orientadores y para quién. Entonces, vamos a hablar de la jurisprudencia en México
Y tenemos, les propongo como verlo, dependiendo una manera de determinar cómo se crea un precedente, es que podemos hablar del sistema o de la regla o el camino. Y está vinculado al órgano que genera ese criterio. En la Suprema Corte de Justicia tenemos el sistema de jurisprudencia por precedentes, que es esta regla de una sola decisión, pero votada por mayoría. Genera precedente vinculante, si no, es orientador. ¿De qué manera llegan estos asuntos a la Corte? A través de las atribuciones generales que tiene la Corte. Al resolver juicios de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, puede establecer precedentes vía este sistema de precedentes. Sistema de jurisprudencia por precedentes. En cambio, los colegiados establecen jurisprudencia por reiteración, 5 decisiones en el mismo sentido, sin ninguna en contrario, con el requisito adicional que cada decisión tiene que ser votada por unanimidad. Al resolver, ¿qué? Juicios de amparo. Es decir, el precedente se crea en la función jurisdiccional, resolviendo amparos, resolviendo casos, resolviendo controversias. Y también tenemos otro mecanismo que es la contradicción de criterios, antes llamada contradicción de tesis. Si yo fuera quien hiciera el examen, les colocaría una pregunta donde les preguntaría cuáles son los mecanismos o las vías para establecer, para crear precedentes en México. Y una de las preguntas que les pondría sería, de las opciones, sería contradicción de tesis, que es como se llamaba antes. Si no estudiaron, entonces le seguirían llamando contradicción de tesis a lo que hoy se llama contradicción de criterios y la responderían mal. Entonces, yo pondría esa nunca, o sea, si les preguntan cómo se crea la jurisprudencia y ven contradicción de tesis, no la seleccionen, porque la contradicción de tesis ya no existe. Se eliminó con la reforma de 2021. Hoy el mecanismo se llama, o la vía para establecer precedentes, se llama contradicción de criterios. ¿Por qué? Porque es una manera de comunicar y de que quede claro que la tesis no es el precedente. Lo que entra en contradicción no es la tesis, porque, y les voy a adelantar, hay muchos precedentes que no están contenidos en tesis y aún así existen porque están contenidos en una sentencia. Y sobre todo la Suprema Corte de Justicia en los últimos años no genera tantas tesis. Hace referencia a sus precedentes contenidos en sentencias. Entonces, no esperen en todos los casos contar con una tesis. Y que no exista una tesis no quiere decir que el precedente no exista, y mucho menos quiere decir que no sea vinculante. Porque, pregunta, ¿cuándo va a ser vinculante? Un precedente de la Corte, ¿cuándo va a ser vinculante? Pregunta para ustedes. Us- Usted dijo que era con 4 votos en sala y con 8 votos en pleno. Gracias, Fátima. Bueno, lo digo yo porque está en la Constitución. Conforme al artículo 94 constitucional, es eso. En la Constitución en ninguna parte está la tesis. Pueden existir sentencias aprobadas por mayoría de 8 votos cuyos criterios son vinculantes y no se hizo tesis. Y por eso se habla de contradicción de criterios. ¿Y quién resuelve esas contradicciones de criterios? Si son contradicciones de criterios entre las salas de la Corte, el pleno de la Corte, hay como un sistema de reglas. Si son contradicciones de criterios entre colegiados de una misma región, o ya no hablamos de, digamos, de circuitos, como siguen existiendo los circuitos, pero justamente hoy los que antes eran los plenos de circuito, que estaban encargados de resolver contradicciones de tesis entre órganos jurisdiccionales del mismo circuito, hoy ya no existen. Los plenos de circuito fueron reemplazados por los plenos regionales, que operan, como ustedes saben, en regiones del país que abarcan diferentes circuitos y resuelve contradicciones de criterios, no de tesis. ¿Esto para qué? Pues para dar certeza y seguridad jurídica a las personas. Justamente, como pensemos que a nivel horizontal,
entre tribunales colegiados laborales, el criterio de uno no vincula al otro, ¿qué pasa cuando se contradicen? La ciudadanía va a tener como que esperar a que dependiendo del tribunal le respondan de una forma u otra. No, o sea, sí llega a pasar, pero tiene que tener la opción de acudir a un pleno regional, denunciar la contradicción y que se fije un criterio. Y sigue la misma regla de, digamos, de cuando existía la contradicción de criterios. El pleno regional puede interpretar, y es una norma, se llama de creación de precedentes en abstracto, porque no conoce del caso concreto, lo que conoce son los criterios. Y en la contradicción de criterios, el pleno regional o la Suprema Corte puede determinar, es, debe permanecer el criterio A, el criterio B o generar un tercer criterio. Y esa es otra forma, otra vía de que se crean precedentes. ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿Seguimos? Bueno, espero que Gracias. Carla, ¿en qué te perdiste en la obligatoriedad? ¿Como en qué parte para que pueda como retomar? Si me ayudas. ¿En la corte? A ver, ahorita voy a poner otro esquema y retomamos. Este es otro esquema, igual Carla te queda un poco más, o sea, claro. La creación de precedentes en México tiene diferentes vías, dependiendo del órgano jurisdiccional. Suprema Corte de Justicia puede establecer jurisprudencia por precedentes vía controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad o juicios de amparo. ¿Cuándo son vinculantes? Cuando la decisión se toma por mayoría de 8 votos en el Pleno y 4 en salas. Si tiene una votación de 3 en salas o 7 en Pleno, entonces es un criterio orientador. También puede crear precedentes a través de la resolución de contradicciones de criterios, entre quienes, por ejemplo, el Pleno de sus salas, o entre colegiados de diferentes regiones, también van a la Corte. Y entonces serán vinculantes cuando resuelvan la materia de la contradicción. Porque luego, ya saben, pueden introducir otros razonamientos, pero es la materia esencial de la contradicción donde puede emerger un precedente vinculante. Los plenos regionales únicamente pueden establecer precedentes al resolver contradicciones de criterios entre tribunales colegiados de la región que le corresponda. No puede la primera región, bueno, es más bien región norte, ¿no? Región centro, región tal, no puede intrometerse como en la jurisdicción de otra región. Y de nuevo, serán vinculantes los criterios para los órganos jurisdiccionales de esa región. Si tenemos la región norte y la región centro, entonces los precedentes vía contradicción de criterios de la región norte no son vinculantes para la región centro, únicamente aquellos resueltos en la región centro. ¿Serán orientadores? Sí, porque tienen, o sea, tienen como un valor normativo, sí, pero no son obligatorios, son orientadores. Y los tribunales colegiados siguen operando bajo la misma regla cuando resuelven juicios de amparo, bajo el criterio de reiteración. Serán vinculantes cuando establezcan 5 criterios en el mismo sentido, sin ninguno en contrario. ¿Esto qué quiere decir? Voto por unanimidad un asunto, voto por unanimidad otro asunto, junto 5 y ya es jurisprudencia. Y ya es obligatoria. ¿Para quién? Para los órganos jurisdiccionales inferiores del mismo circuito. No para otro tribunal de igual jerarquía, no para otro circuito, solamente para ese circuito. Y de nuevo, si al resolver un caso 6 cambio de criterio, entonces se interrumpe la jurisprudencia y ese criterio deja de ser vinculante y comenzamos de nuevo, ¿no? Hasta que se junten 5. Eso es, pero aquí ya no, digamos, como que me detengo porque, digamos, la jurisprudencia por reiteración es como, digamos, parte, incluso desde la licenciatura del curso 1 de amparo, de Constitucional 2. Entonces, no voy a, digamos, como introducirnos mucho acá porque esto ya lo conocemos, ya lo hemos estudiado, ya lo hemos operado. Digamos, lo nuevo
es el sistema de jurisprudencia por precedentes, la contradicción de criterios que puede ser operada tanto por la Corte como por los plenos regionales. Entonces espero, Carla, que con este esquema te quede un poco mejor. De nuevo, recomendación o consejo no pedido, hagan sus propios esquemas conforme a la ley de amparo y el artículo 94 constitucional. O sea, como apropiense de esas reglas y diseñen una manera gráfica de cuál es la mejor forma de entenderlos. Porque como son muchas reglas con muchas, digamos, subreglas, puede confundirles, ¿no? Entonces, al menos a mí, cuando resuelvo exámenes o cuando estudio así, hacer mis propios diagramas me ayuda a yo mentalmente ordenar todo ese número de reglas y que tengan como una lógica o como un sentido. Les digo, una manera es dependiendo del órgano jurisdiccional que establezca el precedente. O bien lo pueden hacer por sistema, reiteración, contradicción o jurisprudencia por precedentes, que son 3 sistemas que existen actualmente en México. Adelante, Fátima. Por ejemplo, los amparos directos en revisión que resuelve la Corte tendrían como, o sea, a partir de la reforma son precedentes y todo lo anterior podría ser citado también como precedente, porque digo, hay como muchos amparos directos que la verdad es que nos dan como muchas pautas, entonces tengo duda de si podemos como citarlos o señalarlos como precedentes, aunque sean previos a la reforma. Si checan el transitorio de la reforma constitucional de 2021, eh, lo que lo que establece el transitorio es que comenzará a operar el sistema de jurisprudencia por precedentes a partir de que la Corte emite el acuerdo respectivo, que es el acuerdo 1/2021, que emitió en febrero de 2021. Entonces, antes de ese acuerdo, se estableció, digamos, criterio por reiteración y no se reunió la reiteración, los 5 decisiones, sigue siendo un criterio orientador. ¿Lo podemos usar? Por supuesto que lo podemos usar, pero digamos, no sigue este criterio de votación calificada. Solo a partir de la publicación del acuerdo 1/2021 para adelante, aplica la reforma y adquieren, digamos, con una sola decisión, el carácter vinculante si fueron votados por mayoría esas decisiones. Y de nuevo, aplica de manera, o sea, para adelante, aunque hay una regla en la ley de amparo hay una regla de retroactividad, se las va a mostrar. Hay una excepción, pero digamos, de acuerdo al transitorio, únicamente a partir de que se publique el acuerdo 1/2021, comienza esta regla de jurisprudencia por precedentes. Hasta el día antes de esto sigue los criterios de reiteración que ya conocíamos. ¿Con esto te respondo, Fátima? Sí, gracias. No, gracias a ti. Entonces, les decía, ¿qué implica esto? Tiene una implicación básica y es que si nos vamos a que en términos constitucionales los precedentes son las razones que funden la decisión contenidas en la sentencia, es donde introduce formalmente, les decía, una noción de precedente y donde viene este famosísimo concepto que es la ratio decidendi. La ratio decidendi es de nuevo una frase en latín que tomamos prestada del mundo anglosajón a falta de un criterio propio, o sea, de un término propio, y porque además así podemos como estudiar lo que se ha escrito en otros países, pero la ratio decidendi en la traducido del latín son las razones de la decisión, que es otra forma de decir lo que contiene el artículo 94, párrafo 12, las razones que justifiquen las decisiones contenidas en la sentencia. Les decía, esa es la, digamos, descripción constitucional de lo que es un precedente. Y luego establece el criterio de mayoría. ¿Qué quiere decir esto? Que la reforma constitucional lo que nos está reiterando es que leamos sentencias, no solo tesis. ¿Por qué? Porque, y ahorita les voy ¿y dónde está? Lo que pasa es que esto es reproducido después en la ley de amparo, que se modifica unos meses después, y justamente en el artículo 222 de la ley de amparo y en el 223 reproduce esto, las razones que justifican las decisiones contenidas en las sentencias. ¿Qué pasa? Que divide.
En el artículo 222 dice votadas en el Pleno por mayoría de 8 votos. Y en el artículo 223 dice lo mismo, pero se refiere únicamente a las salas. Entonces, una manera como de estudiar es leer el artículo 94, párrafo 12, y tener identificados el artículo 222 y el 223 de la Ley de Amparo, que reproducen la Constitución. Pero se refiere el 222 al Pleno y el 223 a las salas. ¿Y a qué se refiere? A las razones que justifiquen la decisión. Eso es el precedente. La jurisprudencia por reiteración queda establecida en el artículo 224 de la Ley de Amparo, a cargo de los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad, esto es bien importante, un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Pero vean que agrega la reforma a la Ley de Amparo. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Y esto es lo que en la doctrina del precedente se conocen como argumentos obiter dicta. Tenemos que distinguir en una sentencia de todos los argumentos, qué argumentos son ratio decidendi y qué argumentos son obiter dicta. Porque únicamente aquellos argumentos que sean las razones de la decisión serán lo que constituye precedente. Lo demás, en términos del artículo 224 de la Ley de Amparo, no serán obligatorias, aún así hayan sido reiteradas. Es decir, hay que hacer un análisis de la sentencia. No únicamente quedarnos como un párrafo o dos. ¿Por qué se establece esto? Y esto, les digo, está escrito en muchos lados y es una de las razones de la reforma constitucional, porque se convirtió en una práctica que se colocara en una tesis lo que al bien entender de cada quien era relevante. Entonces tenemos tesis, y ustedes las habrán visto. Hay tesis donde son definiciones, no son criterios jurídicos. O sea, hay tesis donde te dicen abogado es. No sé si han visto estas tesis, ¿no? Abogado es tal cosa. O donde la tesis dice conforme al artículo tal es esto, y te reproduce el artículo. Entonces no hay un criterio como tal. Entonces, si un órgano jurisdiccional va a tener la capacidad de establecer criterios que vinculen a otros, está limitado. No es, digamos, a discreción total lo que yo considero que es relevante. Fíjate que aquí me aventé una descripción de qué es perspectiva de género. No qué es perspectiva de género en las cargas probatorias en un conflicto laboral. No, voy a describir perspectiva de género es aquella herramienta teórica de no sé qué. Y va a estar muy bien mi criterio. Es útil, sí, pero con la descripción de qué es perspectiva de género, ¿puedo resolver un caso con perspectiva de género? Si a mí me dicen, a ver, un caso laboral, resuélvelo con perspectiva de género, y voy y tomo una tesis donde dice perspectiva de género es la herramienta metodológica que sirve para identificar desigualdades de género. ¿Con eso resuelvo un caso? O más bien requiere un criterio que me diga, una regla que me diga, desde la perspectiva de género, aplicado a la función jurisdiccional, cuando tengas una persona trabajadora embarazada y haya acudido, digamos, y haya sido despedida, se presume que fue despedida por estar embarazada. Esa es una regla. Eso sí lo puedo aplicar en casos futuros. Pero que me describan qué es perspectiva de género es útil para que yo vaya entendiendo la sentencia, pero no es la razón que funda la decisión. La razón que funda la decisión es las mujeres embarazadas tienen esta carga de género que las hace más proclive a que las separen de su trabajo, por lo tanto hay una presunción a su favor. Eso sí lo puedo aplicar. No sé si estoy siendo lo suficientemente clara o si les estoy transmitiendo como la diferencia, que de nuevo no es una diferencia que les pueda decir, ay, con que les dé una descripción ya la van a tener, ¿no? Es enteramente, es estudiar. No hay una manera de entender qué es una ratio decidendi, qué es un obiter dicta, solamente escuchando que alguien te dice qué es y qué no es. La manera de hacerlo es tomando una sentencia y analizándola, y tomando otra y analizándola, y tomando otra y analizándola. Comenzar a leer sentencias es lo que nos va a dar este elemento analítico para comprender qué parte de los considerandos de una sentencia son las razones que fundan la decisión y qué parte no.
Obviamente en su examen, o sea, en este momento para su examen no les van a pedir analizar una sentencia e identificar la ratio decidendi, ¿no? Eso va a ser algo que ustedes requerirán hacer cuando sean secretarios o secretarias instructoras. Pero lo que sí les exige la ley de amparo es saber que no todo lo que esté contenido en una sentencia conforma precedente. ¿Sí estoy siendo clara como en esta parte? A ver, dice Haldape, puede pasar que un colegiado emita un criterio que contradiga una jurisprudencia de otro colegiado del mismo circuito. Y si es afirmativo, ¿qué sucede? Sí, o sea, pasa todo el tiempo. Si tienes dos colegiados que tienen criterios contradictorios, es el criterio de cada colegiado y lo que procede es denunciar la contradicción de criterios para que el Pleno Regional resuelva la contradicción. Y las personas, la ciudadanía, tenga certeza jurídica de que va a prevalecer un criterio y no va a estar, digamos, sorteándose entre un tribunal y otro. Y además hay que identificar lo que te podría decir para complejizar tu pregunta, Haldape. Hay que ver si ese criterio primero es vinculante, porque puede ser que el criterio del Tribunal 1, del primer tribunal colegiado, sea un criterio aislado, porque solamente ha emitido un criterio, ¿no? Un caso. Y tenemos otro criterio que es vinculante porque ya fue reiterado. Entonces, allí el que va a prevalecer es el, digamos, por un criterio de reiteración, el criterio del tribunal, del segundo tribunal. Sin embargo, el criterio del segundo tribunal no es vinculante para el primer tribunal, porque son órganos de la misma jerarquía. O sea, serán obligatorios para los órganos jurisdiccionales inferiores, no para ellos mismos. Entonces, aun cuando tengas una jurisprudencia del segundo colegiado, el primer tribunal colegiado puede tener su propio criterio contrario y únicamente va a ser resuelto cuando sea denunciado a través de una contradicción de criterios. Si es una tesis aislada de colegiados, igual se puede denunciar porque es un criterio. O sea, justamente por eso ya no estamos hablando de contradicción de tesis, sino contradicción de criterios. Incluso puede existir que sea un criterio establecido, digamos, un criterio vinculante y una tesis aislada, también lo puede resolver el Pleno Regional. ¿Por qué? Porque justamente la contradicción es entre órganos de la misma jerarquía y a quienes afecta es a órganos de inferior jerarquía. Entonces, no importa si este es aislado o este es vinculante, o sea, no le importa en términos de un colegiado y otro que están al mismo nivel jerárquico. Igual se puede resolver la contradicción, porque lo que está haciendo es generando inseguridad jurídica entre las y los ciudadanos. Igual se puede denunciar. Haldape, no sé si con esto, bueno, y te estoy diciendo Haldape porque allí viene en tu nombre, ¿no? Pero no sé si es tu nombre adecuado, si es tu apellido, tú dime por favor, pero no sé si respondo tu pregunta. Perfecto. Entonces les digo, esto es lo importante como de distinguir estos, digamos, criterios para, por ejemplo, saber hacer una tesis es esencial. Tener claro que no toda la parte de la sentencia vincula, que no todas las decisiones van a ser vinculantes y sobre todo que tenemos que seleccionar y las tesis, o sea, donde caben acá nuestras famosas tesis, que es con lo que o sea, yo comencé a estudiar jurisprudencia a través de las tesis, después me di cuenta que no eran lo único que existían, pero todavía en la práctica muchas personas creen que lo único que ha dicho la Corte o que lo único que han dicho los colegiados está en tesis. Y esto no es cierto, sobre todo tratándose de la Suprema Corte. Muchos criterios no están en tesis y eso no significa que no sean precedentes. ¿Por qué? Porque, una, las tesis no están contenidas en la Constitución. Nacen de la ley de amparo y están reconocidas en el artículo 218 de la Ley de Amparo. Y si ustedes ven este artículo, que no lo voy a leer integralmente, lo que nos dicen es las tesis pueden ser establecidas por la Suprema Corte, los plenos regionales o los colegiados. Pueden crear tesis cuando establezcan un criterio relevante. Ojo en relevante. ¿Por qué es relevante a juicio del órgano jurisdiccional? Entonces la corte luego no les da tiempo en la corte y no formulan las tesis, pero justamente, o sea, como el requisito para que sea vinculante es la votación, no que exista una tesis, entonces si no les dio tiempo no hicieron la tesis. Igual les vincula. Temo decirles que igual vincula a un órgano jurisdiccional. ¿Y
¿Cuál es el requisito para elaborar una tesis? Las tesis deben contener las razones de la decisión, no otra cosa. No lo que yo crea arbitrariamente que es súper interesante. No porque me aventé una definición así súper padre, no. O sea, las razones necesarias para la decisión. Esto es hechos relevantes, criterio jurídico que resuelve el problema jurídico abordado en la sentencia y una síntesis de la justificación expuesta por el tribunal para adoptar ese criterio. Y en el mismo artículo 218, no se los traigo acá, pero seguramente ustedes ya habrán leído, hay un último párrafo donde dice, las razones que no sean necesarias para la decisión, nunca jamás, de los nunca, bajo ninguna circunstancia, deben ser incluidas en una tesis. ¿Por qué no? Y esto es algo que me toca trabajar luego con secretarios, secretarias de tribunal, porque sería como estarle haciendo fraude a la gente, a los otros órganos jurisdiccionales, o sea, haciendo pasar un criterio como la razón que justifica la decisión cuando no lo es. Entonces, ojo, porque, o sea, establecer argumentos que no son necesarios para la decisión como tesis, eso es ilegal en términos de la ley de amparo. Entonces, ¿qué son las tesis? O sea, podríamos como preguntarnos, ¿qué son las tesis? Una es un medio por el cual los órganos jurisdiccionales autorizados, Suprema Corte, plenos regionales y tribunales colegiados, comunican precedentes relevantes. No todos los precedentes se comunican por tesis, únicamente los que, para juicio de quien sean relevantes. De nuevo, el hecho de que no existe una tesis no quiere decir que el precedente no haya sido aprobado y no vincule. Se publican todos los viernes en el semanario y, de nuevo, muy importante, únicamente deben contener las tesis, las razones que justifican la decisión. Las cuestiones de hecho y de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión en ningún caso deberán incluirse en la tesis conforme al artículo 218 de la Ley de Amparo. 228 de la Ley de Amparo. Y aquí es donde se establece este nuevo formato de las tesis que ustedes ya habrán visto, que de hecho estuvo vigente vía un acuerdo general del Pleno antes de la reforma de 2021. Este formato comienza a operar a fines de 2019. ¿Y cuáles son los elementos? Si les preguntaran en un examen, ¿cuáles son los elementos que deben estar contenidos en una tesis? Hechos, problema jurídico abordado, o sea, el criterio jurídico abordado y la justificación. Y les pregunto a ustedes, ¿por qué es importante que las tesis contengan hechos? Antes no tenían hechos, ¿no? ¿Por qué hoy tienen hechos? Conforme a lo que hemos dicho, así como una pregunta muy general. ¿Tienen alguna idea de por qué es importante que contengan hechos? ¿Y por qué ahora tienen hechos y ya está en la ley de amparo? Porque si no, ¿cómo sé que estoy tratando casos similares? Exacto. Para poder definir si lo aplico o no lo aplico. La decisión de aplicar un precedente va a basarse, además de que sea vinculante, además de todo, en que tengamos hechos similares. Y si no sé los hechos, ¿cómo voy a poder saber que ese criterio es aplicable a mi caso que debo resolver hoy? Hay que tener mucho cuidado con eso y además es algo que, o sea, que hemos visto. A mí me toca analizar sentencias, gran parte de mi día se dedica a analizar sentencias, que entiendo que es una posición muy cómoda, ¿no? Analizar sentencias en lugar de hacerlas, pero bueno, es mi lugar de contribución. Eh, y justamente lo que hemos notado, sobre todo en poderes judiciales estatales, es que se aplican tesis de jurisprudencia que fueron emitidas bajo un supuesto fáctico a otros casos que nada que ver. O sea, literalmente les puedo decir que he visto tesis en materia laboral aplicadas a casos civiles. Que tú te puedes decir, ay, bueno, pero es una ley supletoria, el Código Civil. Ajá, pero por ejemplo he visto casos que tienen que ver con con juicios sucesorios. Y hay un tema como de las prestaciones laborales. Entonces, por una parte ya hablaban como de un seguro. Y este caso no tiene nada que ver con laboral, pero dijeron, como seguro, y vieron nada más el rubro, ¿no? Seguro, seguro, ¡pac! Se pega. Y son controversias completamente distintas. Este criterio emanó de un supuesto fáctico específico y este otro caso no tiene nada que ver y no le debes aplicar la misma regla.
Es como por eso tienen que estar las tesis también, para saber cuándo aplico un precedente, porque tengo hechos similares. Ahora, por supuesto, hay que entender que esto es que algo que se tiene que justificar, ¿no? Se tiene que argumentar. No tiene que ser 3 páginas de argumentación, ¿no? Pero tiene que quedarle claro a la persona que lee esa sentencia por qué su caso es similar a otro. ¿Cuál fue el elemento decisivo? Eso es parte como de lo que se exige. Ahora bien, lo que les decía, una cosa es que tenemos que trabajar con las tesis y aprender a hacer tesis. Esto no implica, conforme al Acuerdo General 1/2021, ustedes pueden ver acá que dice, lo anterior, o sea, el anterior en el párrafo 9º del Acuerdo General 1/2021, dice, en este acuerdo se desarrolla todo, cómo se hacen las tesis, cómo se envía, que la unidad de compilación hace esto, tal. Y después dice, lo anterior, o sea, todo este régimen, sin menoscabo de que las partes puedan invocar un criterio jurisprudencial, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 221, parte final de la Ley de Amparo, o las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos 8 votos. Conforme al artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105, aquí se refiere a las acciones y controversias constitucionales, cuando no se haya difundido en el Semanario Judicial de la Federación la tesis respectiva o la ejecutoria dictada en una controversia constitucional o en una acción de inconstitucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que les pueden invocar un precedente contenido en una sentencia sobre el cual no existe tesis y aún así deben resolver y determinar si es vinculante, si es aplicable, si no. No se vale decir no está publicada en el Semanario Judicial y por lo tanto no existe. Error. Eso no solamente, digamos, si hay una pregunta similar en su examen, no solamente estaría, digamos, mal para su examen, ¿no? Sino que eso igual en una de esas sacaría un tema de responsabilidad porque estarían incumpliendo con la ley de amparo y la Constitución. Ojo con desechar un argumento porque no existe tesis. ¿Cuál es el requisito? Pues que las partes lo invoquen diciéndoles dónde está, pues, o sea, sí pueden prevenirla, ¿no? O sea, dice conforme a la sentencia, Talajac, dime qué sentencia, con qué número de expediente, cuándo fue emitida, para que la estudie, analice las consideraciones, extraiga la ratio decidendi y te puedo argumentar y te puedo decir, ¿sabes qué? Sí, ya estudié el criterio, conozco la sentencia, sin embargo, lo que tú parte, o sea, abogado, patronal, abogado de la parte trabajadora, me está queriendo decir, me dice que es criterio conforme a este tribunal laboral, analizando la sentencia, me está citando un obiter dicta, no una ratio decidendi, entonces no debo aplicarlo. Pero no les pueden decir, no porque no existe una tesis, ¿no? Sino que tienen que analizar la sentencia y del análisis de sentencia decir si están de acuerdo o no con que esa parte de la sentencia conforma la razón que justifica la decisión, determinar si les es vinculante, si les es orientadora y obviamente esto acarrea pues una argumentación más robusta, ¿no? Ya no, sí, no, sino explicarles por qué usamos un criterio y por qué usamos otro, o por qué procede un criterio y no procede otro. Y de nuevo, conforme al párrafo 9º del Acuerdo General 1/2021, esto, un criterio, un precedente vincula aun cuando no exista tesis. La creación de tesis es potestativa. Y esto obviamente tiene implicaciones serias, digamos, en la práctica, pues, o sea, ¿cómo podemos saber cómo identificar la ratio decidendi en una sentencia? Una, tenemos la definición, estas son las razones que fundamentan la decisión, que es todo y nada, pues, o sea, yo siento que lees la Constitución y dices, ¿y esto cómo lo voy a hacer? Eh, Básicamente, la ratio decidendi, en términos, digamos, muy generales, doctrinarios, la ratio decidendi hay 10.000 definiciones, tanto en Latinoamérica como en el derecho anglosajón. Es una noción más que un concepto. No hay una regla. No es como que yo les pueda decir, no sé, el señor que vende plátanos pasa a las 10 de la noche todos los días afuera de mi casa. Y si se me antoja un plátano, entonces sé que salgo a la puerta y a las 10 de la noche va a estar el señor que vende plátanos. Entonces, eso es una regla, ¿no? Una regla clara, definida. La ratio decidendi es una noción, es más algo que nos ayuda a entenderlo, pero no sabemos, o sea, hay como que aterrizarla, hay que ejercitarlo y hay que aprenderlo. Y la única manera de aprender a identificar ratios decidendi es estudiando sentencias y haciendo ese ejercicio.
¿Qué es lo que debemos buscar en una sentencia con fines de identificar qué parte constituye precedente? Una manera es lo que nos recomienda Neil McCormick y decir, es una regla establecida implícita o explícitamente por el juzgador, porque a veces te lo anuncian, o sea, sobre todo la corte. Si ustedes ven en las decisiones de la primera sala, algunas decisiones de la segunda sala, pueden ver entonces la corte, el problema jurídico, cuando vean ahí, el problema jurídico abordado por la primera sala o por la segunda sala o por el pleno es este, ¿no? Es constitucional el artículo tal. Y entonces ahí te están anunciando, ¿no? Esto es lo que voy a analizar, esta es la razón, esto es como el problema de fondo que debo resolver primero para entonces determinar si concedo el amparo o lo niego. Como ese paso analítico antes. Y muchas veces si te lo anuncian, no te van a decir, entonces mi ratio decidendi es esto. No lo van a encontrar así, ¿no? Pero sí pueden encontrar como algunas pistas en el lenguaje que se utiliza, como este es el criterio de la Corte, como la Corte ha sostenido en casos anteriores. El problema que debe enfrentar la Corte es este, y entonces donde ustedes vean la respuesta a ese problema, a esa pregunta constitucional, es ahí donde está el criterio. O sea, realmente no hay una regla específica, es más analítico, casuístico. Y si es, les digo, meterse a analizar sentencias, pero la ventaja es que realmente cuando hacemos este análisis entendemos de dónde vino el criterio, por qué se estableció y tenemos realmente como una noción de a qué casos lo puedo aplicar y a qué casos no. Porque no es en abstracto, ¿no? No es como que nos metemos al semanario y tomo cualquier tesis que diga en el rubro algo parecido y lo pego, ¿no? Y nunca supe realmente de dónde vino ese criterio o no. El sistema de precedentes nos ayuda a tomar mejores decisiones porque nos obliga a comprender por qué la corte o por qué un colegiado resolvió lo que resolvió y realmente entender cuáles son los orígenes de ese criterio y a qué casos puedo aplicarlo y a qué casos no. No este ejercicio de copy-paste que pues muchas veces hacíamos, y hablo por mí porque en las primeras, cuando comencé a litigué varios años, era casi lo que te decían en los despachos y es seguramente lo que muchos abogados y abogadas hacen, ¿no? Encuéntrate una tesis que más o menos diga y pégala y di que eso es. Eso no es lo que exige la reforma constitucional, sobre todo a las personas juzgadoras. ¿Qué necesitan conocer digamos, para identificar esto? Una es como identificar esta regla que es suficiente para resolver el problema jurídico derivado de los argumentos planteados por las partes. Es un tema de constitucionalidad, es un tema de convencionalidad, es una antinomia, o sea, ¿qué tipo de problema es? Para resolver esto, para resolver si la parte patronal tiene razón y me está diciendo que es incorrecta la interpretación de este artículo, entonces, ¿cuál es el problema de fondo? ¿Es un tema de contradicción? ¿Es un tema de, digamos, de laguna normativa? ¿Es un tema de interpretación? O sea, ¿qué tipo de problema es y qué debo resolver yo? ¿Es constitucional? ¿No es constitucional? ¿Es inconvencional? ¿Debe prevalecer? ¿Es discriminatorio? O sea, eso que se resuelve antes, ahí está la ratio decidendi. Y es necesario para justificar la decisión. Si elimino ese argumento, la decisión no se sostiene. Queda sin sustento. No solamente porque, digamos, estoy interpretando, por ejemplo, cómo se aplica el artículo, perdón, me lo voy a inventar, el artículo 18 de la ley laboral. Y se aplica este supuesto fáctico. Y nada más digo, conforme al artículo 18 no explico por qué. Y en ese por qué está el precedente. En el por qué aplicado esta norma abstracta a este caso concreto, en esa interpretación está el precedente. Si quito esa interpretación, entonces pues únicamente ¿cuál es la diferencia en amparo? ¿No recuerdan fundamentación, motivación? Únicamente estoy fundamentando porque estoy diciendo en qué artículo, pero no estoy motivando, no estoy diciendo por qué. Entonces esa decisión pues no se sostiene. Si únicamente tiene una lista de artículos, es una decisión que no se sostiene. Si esa lista de artículos está acompañada con la interpretación del juzgador, el precedente, el criterio que sustenta la decisión, entonces puedo decir, ok, sé por qué amparó, sé por qué concedió esto, sé por qué lo negó. Y por eso les digo, en la noción de precedente está implícita de manera muy profunda la función jurisdiccional. O sea, es un elemento central de la toma de decisiones jurisdiccionales. ¿Qué necesito también, además de tener como clara esta identificación? Los hechos relevantes. O sea, identificar una vez, ya extraje el precedente o lo que creo que es el precedente. Debemos conocer los hechos. Y esto
digamos, no lo voy a hablar tanto porque es parte como de algo que más bien como les invito a pensar, y es cómo estamos analizando los hechos del caso que debo resolver hoy y cómo identifico los hechos del caso que dio origen al precedente. ¿Por qué? Porque debo hacer un match, debo hacer una comparación. Entonces, no descartemos lo importante que es saber de qué trata la controversia. ¿Cuál es el problema? Es un tema de discriminación. Es un tema de discriminación por género, es un tema de discriminación por edad, es una persona trabajadora, ¿no? Y lo más sencillo posible. Es un trabajador al que despidieron por tener una discapacidad. Ok, ¿cuál es el problema de fondo, no? Mientras más claro sea, más lógico sea, podremos como ir aterrizando la noción de precedente de manera más completa. Les muestro un ejemplo. En este caso, que es un amparo directo en revisión resuelto por la segunda sala, es un caso de 2017 que fue resuelto en 2018. Y es un criterio realmente bastante concreto, ¿no? Hechos del caso. El caso es este. Era un trabajador que laboraba en una sociedad civil, pero se afilió como socio de su empleadora. A partir de ese momento comenzó a tener un doble carácter. Era socio y trabajador al mismo tiempo. Posteriormente, la empleadora lo despidió. La sociedad de donde estaba afiliado, le pagó al empleado una liquidación como socio, pero no las prestaciones que le correspondían como trabajador. Entonces, el trabajador demandó en juicio laboral el reconocimiento de su vínculo de trabajo con la sociedad y la reinstalación a su puesto de trabajo, entre otras prestaciones. La demandada señaló, la patrona, alias socia, que la relación con el demandante fue de tipo civil, en tanto que él no tenía la calidad de trabajador, sino de socio. Por lo tanto, los pagos que se hicieron liquidaron ese vínculo civil. La Junta de Conciliación y Arbitraje absolvió a la sociedad demandada. Consideró que durante el proceso quedó demostrado que el vínculo entre las partes fue civil. Este caso se va vía amparo, primero ante un colegiado, y del colegiado se va a la corte, porque también la parte patrona se tarda muchos años, pero esos son, digamos, los antecedentes del juicio de amparo. ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el problema que está acá? Y eso es lo esencial. El problema jurídico es, de acuerdo con la presunción establecida en el artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo, ¿a quién le corresponde la carga de probar la existencia de una relación de trabajo en casos en los que una parte afirma que la relación fue tanto civil como de trabajo y la otra sostiene que fue solo civil? Y esto, si ven, es una interpretación del artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuál es el criterio? Es esa respuesta, ese fundamento, ese razonamiento que está detrás de su interpretación. El criterio que sostuvo la segunda sala en este caso es que cuando el demandado niega la existencia de la relación de trabajo y señala que solo fue un vínculo civil, reconoce la existencia de una relación jurídica por el actor y afirma que tiene carácter no laboral. Por lo tanto, le corresponde al demandado la carga de demostrar qué tipo de relación jurídica hubo entre las partes, pues es este quien tiene los medios de prueba para probar el carácter del vínculo. Entonces, si ven ustedes, esta es una regla que podríamos aplicar a otros casos. No es una descripción, no es un contexto, es una regla. Y esto luego es como el problema con varios casos de derechos humanos, ¿no? Que nos quedamos así como, es que el derecho a la libertad individual es esto. Si nos quedamos con la descripción, ok, ajá, y luego hay muchos problemas de aplicación y dices, ajá, ¿y eso cómo lo aplico? El cómo lo aplico también está en la sentencia, pero tiene que estar amarrado con una situación fáctica concreta. Aquí detrás de este criterio hay un derecho laboral. Sí, pero de la interpretación de ese derecho laboral bajo ciertas reglas emerge un criterio, y es un criterio, esto es derecho de los jueces. Esto rige la toma de decisiones. Esto puede ser aplicado a casos concretos. Esto puede ayudarles a tomar decisiones en el futuro. Ustedes se pueden encontrar donde el trabajador, por ejemplo, no es un trabajador varón, sino una trabajadora mujer, pero igual tiene este doble carácter de socia y trabajadora. Y demanda esto. O sea, el problema detrás va a ser esto. ¿Quién debe probar? Y entonces pueden traer este criterio de la segunda sala porque ya estuvo resuelto. Ya alguien hizo la interpretación y no solo alguien, la corte. Entonces, este criterio puede ser aplicado. Y esto constituye un precedente. ¿De dónde tomo este ejemplo y donde ustedes pueden a futuro, esto de nuevo seguramente no les servirá para el examen, pero les puede servir ahora en su práctica profesional o una vez que sean secretarios y secretarias instructoras?
En el Centro de Estudios Constitucionales nos hemos dado a la tarea de realizar desde 2018 una reconstrucción de líneas jurisprudenciales. En términos generales, una línea jurisprudencial es la teoría, la doctrina constitucional que subyace en diferentes precedentes de la Corte sobre el mismo tema. Y se han reconstruido, por ejemplo, todos los criterios de la Corte en materia familiar. Ahora estamos trabajando en materia penal y tenemos también 2 tomos de Derecho del Trabajo, donde ustedes pueden encontrar los criterios que ha establecido la Corte hasta septiembre de 2022. Estos cuadernos, les digo, los llamamos cuadernos de jurisprudencia, están, digamos, actualizados hasta cierta fecha, pero bueno, lo que ayuda es que en lugar de analizar ustedes sentencia por sentencia, pues tienen una guía, ¿no? Si ustedes quieren comenzar a ver cómo se identifican criterios jurídicos, una opción es que puedan leer la sentencia y luego compararla con el criterio que se identificó en el cuaderno, por ejemplo, y comenzar a entrenar cómo, o sea, por qué se selecciona una parte y no otra, incluso debatirla. Los cuadernos de jurisprudencia no son un semanario judicial, no son obligatorios, son un material didáctico y de divulgación de criterios. ¿Qué es lo que vincula? La sentencia. ¿Qué hace el cuaderno? Ayudarles a poder identificar la ratio decidendi contenida en una sentencia. En la página del Centro de Estudios Constitucionales de la Corte son completamente en línea, también o sea, si los quieren impresos, están pues en las librerías de la Suprema Corte, ¿no? Pero están en línea y son gratuitos y están hipervinculados. O sea, si ustedes ponen cuadernos de jurisprudencia, Centro de Estudios Constitucionales, ahí les abre toda la lista en diferentes áreas. Y, por ejemplo, en el primer tomo del cuaderno de jurisprudencia de Derecho del Trabajo, encuentran los criterios sobre derecho a la libertad del trabajo, subcontratación, estabilidad en el empleo, terminación de la relación laboral, condiciones justas, equitativas y satisfactorias en el trabajo, salario, jornada laboral, vacaciones, regímenes especiales, cuestiones procesales de los juicios laborales. O sea, yo los tengo acá y son estos libros. Ay, se desenfoca esto, porque lo estaba estudiando para unas cosas. Estos son 2 tomos y ahí encuentran una colección de ratios decidendi. Esto les digo, no tanto para su examen, esto más para la práctica de ahora o en un futuro, ¿no? Pueden encontrar ahí ejemplos de cómo se identificó una ratio decidendi. Me voy a ir con esta última parte de manera, porque ya nos queda poco tiempo y dejo como un espacio para preguntas. De nuevo, esto es como un material didáctico, eso no, para nada viene en el examen, no es vinculante, no nada, pero les puede ir ayudando. Y por ejemplo, también una forma es la creación y también les compartí a las y los organizadores del curso la presentación por si les sirve de algo, aunque les digo, en mi propia experiencia, lo que ayuda más es que ustedes mismos hagan sus esquemas, pero pues bueno, aquí vienen como pistas de cómo y si les ayudan con todo gusto la pueden usar. Y también encuentran, no nos va a dar tiempo de ver como con profundidad el cambio de precedentes, pero sí quiero como poner como algunos temas sobre la mesa muy elementales, y es que hay que distinguir en todos los sistemas de precedente en México y en el mundo, siempre existe la posibilidad de cambiar un criterio, incluso cuando es reiterado. O sea, por eso te dice, ¿cómo se interrumpe la jurisprudencia? Con un criterio en contra de esos 5 criterios, ¿no? Siempre existe. ¿Y por qué tiene que existir la posibilidad? Porque las cortes, los tribunales responden a los problemas sociales. Y siempre la realidad, ustedes lo sabrán mejor que yo, supera la ficción. Nunca nos vamos a congelar en los criterios que yo tenía en 1990, porque entonces mi decisión va a ser, digamos, fundada, pero no va a ser justa, porque la sociedad cambia. Hay nuevos problemas, hay nuevos escenarios, hay nuevas pruebas, hay nuevas teorías. O sea, siempre tenemos que ir como adecuando nuestros criterios a las realidades sociales. Entonces, siempre hay la posibilidad de cambiar el criterio. Cuando, pero sin embargo, sí hay que distinguir cuando cambio el criterio de cuando no lo aplico a un caso, que es distinto. Yo puedo determinar y ejercitar una función que, de nuevo, en el derecho anglosajón y a falta de un concepto a nivel desarrollado en Latinoamérica, hay una práctica que se llama distinción. Y la distinción de un precedente es decir, en este caso, aplica el precedente. No estoy desconociendo que sea vinculante, no estoy desconociendo que no tenga el carácter de precedente, estoy diciendo nada. Lo que estoy diciendo es conforme a los hechos,
Aquí estamos frente a un caso, aquí estamos frente a otro. Pensemos, es un caso de guarda y custodia, pero en este caso se fijó un criterio, era una pareja heterosexual, tenía estas condiciones. Y en este caso, de inicio, ya es una pareja homosexual. Entonces me cambia el supuesto fáctico. El precedente puede no ser aplicable. Y puedo justificar por qué no aplica. Y eso es justamente lo que hacen los órganos jurisdiccionales. Determinan, conforme a su marco fáctico, determinan el derecho aplicable. Y en determinar el derecho aplicable están tanto tratados internacionales, normas legislativas y precedentes. Entonces, el precedente también, la aplicación del precedente es un tema argumentativo y analítico. No es así como, porque lo dijo la Corte en todos los casos. No, la dijo la Corte y es vinculante para los casos similares. Si me enfrento a un caso que no sea lo suficientemente similar, tengo toda la atribución de decir no aplica. Pero cuando digo no aplica, lo que quiero decir es no aplica para este caso. No significa que el precedente deje de tener valor o deje de no existir en el sistema jurídico. Eso únicamente ocurre cuando cambio de precedente. Y el cambio de precedente sí implica, o sea, eliminar del sistema jurídico un criterio para establecer otro que resuelva el mismo problema jurídico. Y para eso también en México tenemos diferentes normas y, y lo que les pongo acá son las reglas, digamos de manera muy general. Tenemos cambio de precedentes a través del juicio de amparo. Y nada más se las voy, perdonen que estoy batallando con la presentación. Tenemos cambio de precedentes vía juicio de amparo y es que luego ya no sé si es para atrás, para adelante. La interrupción de la jurisprudencia de la ley de amparo y la contradicción de criterios que son mecanismos. Pero esto no nos da tiempo ya de analizarlo. Sin embargo, se los dejo, digamos, como material de apoyo, aunque de nuevo, donde pueden encontrar todas estas reglas es el artículo 94 constitucional, el título cuarto de la ley de amparo y el Acuerdo General 1/2021. Si yo fuera a aplicar el examen de ustedes, comenzaría por ahí. Esa sería como mi base. Y a partir de ahí podemos complejizar. Pero esto es como, y perdonen el acelere al final, pero si no, no alcanzaba. Les digo, son temas como súper vastos y quería también, o sea, como a la par de compartirles lo estrictamente normativo que hay que aprender y conocer, también las razones detrás, para que esta forma como de aprender no sea así de, como de la en vacío, ¿no? Así como de, ay, ¿por qué me tengo que memorizar esto, no? Sino que comprendamos la razón de ser de la norma y entonces quizás sí es más fácil o más eficiente lo que ustedes estudien porque sabrán por qué. Y si sabemos por qué, es mejor a solo memorizarnos una serie de artículos de la ley de amparo, ¿no? Entonces, muchas gracias. Hay una pregunta que voy a responder, permítanme, de Jaldape. Una parte del temario habla sobre la analogía y el precedente. Señala que la analogía es distinta que razonar por precedente, ya que la analogía tiene como objeto extender a un caso no regulado el tratamiento normativo dado a uno o más casos con los que el primero tiene una o más propiedades en común. ¿Usted considera que se rompe esta regla cuando se invoca un precedente o un criterio que no regula los mismos hechos e incluso es común encontrarlo en las demandas cuando señalan que es aplicable por analogía? Un poco sí, Jaldape, y de hecho hablé de esto al inicio de la presentación y les decía, lo que está prohibido, por ejemplo, en la Constitución es resolver por analogía. ¿Y qué quiere decir? Tomar, o sea, veo un caso similar y tomo otro y aplico la misma decisión. Pero el razonamiento de precedentes es determinar si a estos supuestos fácticos les aplica este marco jurídico. Y puedo arribar digamos, a conclusiones distintas. Porque hay elementos que cambian. Porque además, ustedes saben, en un caso no solamente enfrentamos un problema jurídico. O sea, podemos enfrentar varios problemas jurídicos. Y el precedente nos resuelve un problema, pero el problema 2 lo tengo que resolver yo. Y ahí ya cambió la decisión. Y a eso se refiere, me parece el temario, cuando habla de la diferencia como entre resolver los casos por analogía, que es aplicar de rajatabla la misma decisión, a resolver los casos con base en precedente, y que es básicamente aplicar las mismas reglas de derecho a casos similares. Usar la misma interpretación de un artículo a la luz de ciertos hechos y que eso al final en el fondo lo que está es igualdad y en el acceso a la justicia. ¿Por qué si tenemos dos casos similares los resolveríamos diferentes? ¿Se puede? Sí, si hay una razón de fondo.
una razón legítima. Ok, sabes que antes no se había reconocido la perspectiva de género. Hoy sí, cambié mi criterio, lo estoy resolviendo distinto. ¿Por qué? Porque reconozco que hay desigualdad entre los géneros. Ok, esa es una razón constitucionalmente válida, pero pero si es simplemente porque no quiero hacer el trabajo, entonces el trabajo de analizar el caso, eso es lo que es ilegal. Eh, el rosa, el 1/2021. Ese es el básico para prepararse, el 1/2021. Y a partir de ahí comienza la vigencia de la reforma constitucional. Si es antes, no aplica. Perdón, muchas gracias. Muchas gracias, jueza Dulce. Estoy a sus órdenes, tienen la presentación, ahí está mi correo si tienen alguna duda y con gusto en lo que pueda apoyarles. Será un placer y bueno, y espero que esto así haya sido de ayuda, al menos en una parte. Gracias por resistir hasta las 8 de la noche. Doctora, muchísimas gracias. Como usted puede observar en el chat, todos están muy contentos con su presentación, reconociendo la excelente ponencia que nos acaba de presentar. Creo que además es usted una excelente académica y además investigadora. Nos hace digerible algo que, pues como usted bien dice, ha sufrido cambios y pues los que estudiamos antes con jurisprudencia y la ley anterior y ahora con los cambios que se dan en forma constitucional, pues nos permite aperturar nuestra mente a esta, como usted bien nos señaló, ¿no? Entender las razones de derecho para entender las razones de las reformas y por qué ahora aplicamos el tema del precedente. En nombre de la asociación, de la jueza Gaby, de la magistrada Emilia y pues gracias a usted por su colaboración con la jueza Karen, pues le agradecemos infinitamente que nos haya apoyado el día de hoy. Pues me despido de usted, salvo que tengan alguna otra duda, como nos señala usted, pues ya usted nos permitirá otorgarle las diapositivas si nos permite Sí, a las personas que están en el curso para que puedan pues seguir avanzando en el estudio del temario. Que pasen muy, muy buenas noches, buen fin de semana largo para los que lo tienen. Para los que no, pues sigamos con la semana laboral. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos por su atención y que tengan muy buenas noches. gracias. Muy buenas noches. Perdón, para el curso que les decía que se extiende en diferentes bloques, chequen la página de casos de la cultura jurídica. Ahí está anunciado y ahí se pueden inscribir. También en la página del Centro de Estudios Constitucionales. Lo pueden checar en X o en Facebook. También ahí está la liga directa. Y perdonen que no tenga la mano, pero, pero si no, también se le envió al personal de la asociación si pueden distribuirla. Muchas gracias a ustedes. Perdonen extenderme. Buenas noches. Gracias, doctora. Muy amable por todas sus atenciones. Buenas noches a todos. Buenas noches.